Hola, ¿qué tal? Que la paz sea con todos vosotros. Yo soy Xavier Jiménez y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Decorando. Y la verdad es que ya iba siendo hora, porque entre una cosa y la otra no ha sido nada fácil, pero al final podemos ahora sí arrancar este proyecto paralelo de Red Corán. O más que paralelo, yo diría que es más de lo mismo, el mismo proyecto. Vaya, se trata de verdad de lo mismo. Red Corán, para los que estéis escuchando ahora y no lo conocéis, es una plataforma online. Voy a poner los links en la descripción por si no lo conocéis, cuya misión es ser una especie de foro, una plaza de encuentro entre amigos y desconocidos. Una torre de Babel cuya librería se especializa en el Corán y en cualquier trabajo de cualquier persona que trate cualquier tema basándose solo en el Corán. Estas serían las bases y, como digo, podéis visitar el blog como la página de Facebook para quizás indagar un poco más en este proyecto. En Red Corán, por lo tanto, no impartimos dogma, esta siempre me gusta recalcarlo, la verdad, porque es muy importante. Nosotros te ayudamos dándote todo el material posible que encontramos, algunas veces con textos originales en español de distintos autores de nuestro país o de lengua hispana, y también traducimos algunos. Y tú lo hacemos con el criterio de que tú llegues a esas conclusiones. No te vamos a decir para nada en qué tienes que pensar. Y esto que escuchas ahora, este podcast, y también vamos a trasladarlo a nuestro canal de YouTube, es Decorando, que como decía, van de la mano y se trata de lo mismo. Aquí vamos a hablar de muchos temas que se tratan en el blog, pero de una manera quizás un poco más especial y cercana, ya que lo haremos con la presencia de los autores y pensadores que poco a poco ya han ido apareciendo en Red Corán. Hoy contamos con la presencia, para iniciar este nuevo proyecto, al otro lado de la línea de mi amigo Umar Matatsin, creador del canal de YouTube Islam Canal TV y del que también tenemos la suerte en Red Corán de contar con una muy buena muestra de su trabajo con distintos artículos suyos que ha ido publicando desde casi nuestro inicio. Querido amigo Umar, ante todo, muchas gracias por tu tiempo. Te voy a robar un poco de esta tarde y tu acercamiento y apertura siempre con los brazos abiertos en Red Corán. Que la pase contigo. Bienvenido. ¿Qué tal estás antes de nada? Que la pase contigo, Xavier. Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contento. Gracias. Eso yo creo que va a ser recíproco, porque como decías, yo soy el que estoy más contento y muy orgulloso de que seas tú el primer invitado de este proyecto de Decorando. Ya te había contado antes cómo íbamos a hacer este nuevo proyecto nuestro de Decorando, y la idea es de que poco a poco tengamos distintos autores que han ido participando, o a lo mejor no, de alguna forma u otra, que son a lo mejor conocidos en el ámbito del Islam en lengua castellana, que se centra un poco más en el Corán. La idea es que los vaya invitando poco a poco para charlar de distintos temas, da igual. Pero ahora, como es el primer capítulo y la primera vez que hablo contigo en Decorando, lo que sí me gustaría es usar esta primera vez que vamos a tener nosotros para poder hablar un poco de tu historia, si no te parece mal. No, por supuesto. Aquí estamos, por lo que haga falta. Pues la idea sería un poco eso, que tú nos contaras, porque conocemos, yo creo que cualquier persona que esté escuchando este podcast, supongo que ya conoce el nombre de Umar Matatsin. Tienes varias vías, pero generalmente por el canal que tienes de Islam, Canal TV, en el que ya te he dicho antes que muchas gracias, porque la verdad que el trabajo que estás haciendo es muy, muy importante y va a quedar para siempre. Pero sí, a lo mejor queda esa sensación de que no conocemos un poco tu camino. Y esa es la pregunta que te quería hacer y lo que quiero que se centre quizás este primer episodio. Y es que nos cuentes un poco cómo ha sido tu trayectoria en el Islam desde el principio, si lo tienes, no sé, es una hoja en blanco que te la dejo a ti para que nos cuentes todo lo que sea posible. Vale.
Mira, hermano Xavier, yo hace 20 años que me convertí al Islam. Ahora tengo 47, sí, con 27 años. Y Ujú, en un principio entré dentro de lo que era el Islam, lo que se conoce como el Islam ortodoxo, el sunismo, ¿no? El de la mayoría. ujú, Y bueno, fue muy curiosa la historia porque yo no tenía ningún interés en las religiones, no tenía, me consideraba ateo y bueno, fue que un día me levanté por la mañana y me fui directo al Corte Inglés, a unos almacenes, a comprarme el Corán. Fui allí y así empezó un poquito todo, ¿no? Yo era una persona que llevaba muy mala vida, trabajaba de noche y bueno, ujú. tenía problemas con las drogas, un, un bala perdida, como solemos decir aquí. Sí, Y me cambió literalmente la vida en unos cuantos días, porque yo cogí aquel libro, lo abrí por la mitad, empecé a leer sin entender muy bien el texto, porque cuando, claro, tú has escuchado Moisés, has escuchado Jesús de cuando eres pequeño, ¿no? En el cole, de la Biblia, si no eres de una casa de practicantes, sí. ¿no? De religiosos. Pero me sonaban un poquito las historias, pero yo leía Musa, leía Isa y digo, ¿esto qué es? Pero bueno, había Mm, una fuerza ahí en ese libro que me hacía leerlo cada día, aún sin entenderlo muy bien, y eso digamos que me llevó a acercarme después a una mezquita, sí, a quitarme de todo este tipo de problemas de drogas y de noche y de mala vida, alhamdulillah. Y bueno, sí, y entré en la mezquita y a partir de ese momento pues me estuve formando como musulmán sunní pues durante 5 años aproximadamente, ujú, en los que mmm, se me dan, vamos, miles y miles de charlas sobre la tradición, sobre el hadith, porque por desgracia cuando la gente se acerca al Islam en las mezquitas no te llevan al Corán, te llevan a la tradición, ¿no? sí, Y eso fue lo que yo, digamos, aprendí en esos 5 años. Los libros de hadices, horas de traducción de hadith, el Muwatta de Imam Malik, o sea, todo lo que es la tradición. Y sí, bueno, me metí muy de lleno porque, bueno, solo decirte que yo iba por la calle y el árabe era yo. Yo iba con la barba hasta el pecho, siempre con el camis blanco, y iba con los sí, hermanos. Y cuando la policía a veces nos paraba, me pedía a mí los papeles, y a ellos no se los pedían. Y yo sí, siendo español, entonces con eso te lo digo todo. O sea, yo era el sí, más sí, sunni de todos los sunnis, que sí. es No, y algo. quizá es importante, perdona que te corté, pero es importante creo porque no todos los que te vemos, porque tenemos la suerte de ver tu cara y eso dice mucho, el canal el canal que tienes de YouTube es un espejo, la verdad, y puedes ver la cara que tienes y eso dice mucho de ti, y no conocíamos esa otra faceta tuya, o sea que tú has llegado ahora a esa visión que nos presentas del Islam, del Corán sobre todo, después de haberte zambullido, quería coger una palabra buena que lo resumiera, en el mundo más sunni y más de lo que has dicho, más cercano eh, a la tradición, lo que es el Islam tradicional, ¿verdad? sí, hermano, ya te digo, yo era una persona que hacía los 5 rezos diarios en la mezquita, los 5, trabajando. Sí. Ujú. Era una persona que me iba a Hacienda a arreglar papeles y me iba con el camis blanco, me iba con el gorrito. Imagínate, en la época del 11 de septiembre del 2001, Sí, ir así sí, vestido con la barba hasta el pecho, cuando tenía que coger un avión o algo, pues imagínate el jaleo sí. que era. Entonces, ¿cuál Y fue la siguiente?
tienes una especie de, yo la voy a llamar aya, porque para mí esto es una señal, la que a ti te lleva a irte al Corte Inglés, como has dicho, a coger el Corán, sin duda alguna, es una señal para ti. Y luego, supongo que después tendrás otra que te haga, no sé, si dejarlo o dar portazo a todo ese mundo que te estaba inundando tanto para a lo mejor separarte de eso. ¿Qué es lo que te hizo cambiar esa etapa de una a la que estás ahora? Sí, bueno, yo llego a una encrucijada, pero no para alejarme del Islam, sino para acercarme al Corán. Lo que me Claro, claro. ocurrió me sirvió para acercarme al libro de Allah. Eh, yo ya iba notando digamos, los cecados que era en la mezquita, la mentalidad tan cerrada que tenían. Y un día me presenté al imam con una serie de preguntas, bueno, lo típico que se Sí, plantea todo el mundo alguna vez, que cómo es posible que los musulmanes digan que haya que lapidar cuando en el Corán solo son los incrédulos los que quieren lapidar, ¿no? Y temas sí, así. Entonces, cuando todo esto se lo planteo al imam de la mezquita, el imam no me contesta, se queda callado y después le sí, comenta a otro hermano que yo me estoy extraviando y estoy saliendo del Islam al hacer este tipo de sí, preguntas. Claro, eso a sí, mí sí. me impactó bastante. Y Mm, además, justamente porque a veces las cosas se juntan, Allah lo quiere así para reforzar, para que uno vaya por otro camino. Y lo que me ocurrió fue que en aquella época, en la de los cibercafés, que te ibas allí con el ordenador y pagabas, sí. ¿eh? Y en aquella época había muy pocas páginas de Islam, estoy hablando al principio, hace 15 Mm, años, sí, y me encontré con una página que se llamaba submission.org, que era sí. del fallecido Rashid Khalifa, que, Mm, bueno, aunque yo no comparta todo lo que él dijo, sí que me impactó bastante. Fue como, digamos, así como el conocer el Islam o conocer el mundo musulmán, conocer, entrar en la mezquita, me dio otra visión de la vida. Cuando sí, conocí esta página, esta perspectiva del Islam más cercana al mensaje de Allah, también fue sí, como otra vez volver a renacer, ¿no? ¿Qué sí, ocurre? Que claro, te centras en la escritura, que fue lo que hice, y poco a poco te vas nivelando. También te das cuenta que dentro de la gente que sigue solo o pretende seguir solo el mensaje de Allah, sí. hay también el extremismo, ¿no? Se van al otro lado. Entonces también con el Mm. tiempo, poco a poco, me fui nivelando y hasta el día de hoy, alhamdulillah. Sí, increíble historia, la verdad, que la que nos estás contando. Y ¿cómo fue entonces lo que has dicho, la que empezaste a centrarte un poco en el Corán? Desde ese momento hasta hoy ha sido otra etapa en el que supongo has descubierto muchas cosas nuevas, pero ¿en qué momento y cómo has decidido desde entonces estudiar o aprender sobre el Corán? ¿En qué se basa? Quiero hablar sobre esto, sobre tu método, porque yo Vale. creo que es bastante importante. Si hay algo que de verdad valoro de tu trabajo es que tú tienes un método, porque hay mucha gente que también dice que a ver, me voy a sumar a mí mismo en esto porque no es nada malo. Seguimos a lo mejor la palabra de Dios centrándonos en el Corán, pero a lo mejor no tenemos lo voy a llamar la disciplina. Hay muchos calificativos buenos, todos ellos, para describirlo, en el que no somos capaces a lo mejor de sacar ideas o conceptos del Corán que no vemos claros solo si no los leemos de otras personas. Esto, por ejemplo, yo no lo puedo hacer, pero tú sí acá tienes un método, una forma de estudio del Corán y es lo que de verdad, si desde aquí cualquier persona lo está escuchando, es lo que tenemos que valorar de Umar, es que él tiene un método. Y es lo que quiero que tú ahora nos expliques en qué se basa ese método. Más o menos lo conocemos, pero a veces por la
quizás es un poco complicado para muchos de nosotros. Puede ser que a veces ver tantas palabras, ver tanto significado al final, más que aprender, parece que estamos desaprendiendo porque llega a ser un poco filosófico, demasiado profundo, pero es que estamos hablando, ojo, del Corán, no estamos hablando de cualquier libro, no es el Don Quijote, no es nada de eso, es el Corán, la palabra de Dios, y tiene toda la importancia de darle, y es lo que tú estás haciendo. Así que si nos puedes hablar un poco eso de tu método, en qué se basa. Sí, hermano. Mira, yo creo que es importante decirlo esto antes. Cuando me acerco a una visión, digamos, de lo que es el mensaje de Allah y me centro en el Corán, ya me doy cuenta que el Islam que yo estaba practicando poco tiene que ver con lo que dice el libro de Allah. Eso es lo primero que yo me doy cuenta cuando me centro en el Corán. Por Sí, eso hay muchísima gente que si solo hiciera este paso ya se daría cuenta de muchas cosas. Si dijera, bueno, quiero saber, me voy a centrar en el Corán, en la palabra de Allah. Lo que pasa es que esto la mayoría de gente no lo hace. O sea, pasan un 80% o un 90% del día mirando hadices y lo que dice aquel y lo que dice el otro, y un 5% o un 10% leyendo el Corán o intentando aprender el Corán. Entonces, claro, sí, tu atención está fijada a aquel lado y no te das cuenta que en el mensaje, en el libro de Allah, es otro mundo completamente distinto. Bueno, una vez sí, ya ahí, centrado en el mensaje, y por lo que te he dicho que, claro, somos seres humanos, todos tenemos formas distintas de pensar y, y bueno, me doy cuenta que hay una diversidad de opiniones también dentro de la gente que sigue solo el Corán. Pues sí, claro, yo frente a eso me veo en la posición de tener que buscar yo mismo la información. Si tú buscas la certeza, tú eres el que tienes que hacer el esfuerzo para encontrarla. Es decir, tú no te puedes esperar ahí sentado en una silla a que te lleguen las cosas. Allah te las pone, te las acerca, pero después tú también tienes que hacer tu parte de esfuerzo, ¿no? mm, Entonces me doy cuenta que dicen muchas cosas, hay muchas teorías, pero yo no encuentro trabajos que estén basados en el sentido básico de la palabra. A ver, ¿Con cuando eso a tú qué te coges la... refieres, el sentido básico de la palabra? ¿Perdona? ¿Con eso a qué te refieres? Cuando quiere decir el sentido básico de la palabra, ¿qué quiere decir eso? El significado o el concepto que encierra cada una de las palabras que aparecen en el libro de Allah. O sea, la raíz de la palabra Sí, en árabe encierra un concepto, a vale, veces varios, ¿no? Pero, sí, y a veces una misma palabra se puede construir desde distintas raíces también. Esto es un poquito ajá, más complicado. Pero bueno, yo en los vídeos, la verdad que lo que muchas veces se ve complicado, pero sí, yo lo intento simplificar. La verdad es que eso va muy simplificado, porque yo antes de dar cualquier información le he dado muchas vueltas, suelo repasar bastante el trabajo. Y entonces el método que yo empecé a utilizar es el de buscar este significado básico de las palabras a través de la raíz sí, y intentar, bueno, llevo 15 años haciendo esto, porque yo desde que dejé el Islam ortodoxo, entre comillas, mm, y veo que hay este otro mundo, o sea, me doy cuenta que hay un libro de Allah, un mensaje, mm, ya fue muy poco tiempo, en unas semanas, un mes, ya empecé yo a darme cuenta que tenía que hacer yo un poquito de fuerza y buscar. Entonces, ya empecé con el trabajo, llevo 15 años y todavía no he terminado. Y hay gente que dice, hombre, pero entonces esto es subir al Everest, ¿cómo es que es tan difícil? Claro, pero es sí, que yo eh, recojo absolutamente hasta el más mínimo detalle eh, que pueda encerrar una raíz, ¿no? mm, Tú sabes que de estos conceptos después se construyen una serie de acepciones y son muchísimas. Las palabras del sí, Corán son palabras que tienen vida propia. O sea,
una palabra del Corán, hay palabras que tienen 300, 400 significados. Puedes construir, bueno, un mundo con una sola palabra. Sí, Entonces, el trabajo que yo estoy haciendo es de buscar toda la información y después intentar juntar por temas toda la información. Es decir, sabemos que el Corán habla de los profetas, entonces mm, intento cuadrar, o sea, encerrar toda la historia de cada profeta, los preceptos también por separado, los que tienen que ver con la herencia, los que tienen que ver con el matrimonio, ponerlo, digamos, todo en orden, porque si nos fijamos está desordenado dentro del libro, pero tiene un sentido, este sí, desorden. Tiene un sentido porque después, si tú lo ordenas tal cual, por capítulos, esto que parece un desorden también adquiere un significado, ¿no? Adquiere mm, otro tipo de significado. Pero bueno, mm, voy a centrarme en el método para no liar la cosa. Entonces, lo intento eso, separar por temas, buscar la raíz de sí, las palabras y después empezar a unir los contextos, ¿no? Ah, exacto. el, Eso es lo el, que, el por Corán ejemplo, es, te quería preguntar. Que si una vez que, para ver si es algo que tú estás haciendo de una manera muy especial o que es algo que en casa lo podemos hacer todos. Por ejemplo, si eh, tienes una palabra, la que sea, voy a poner un ejemplo, pero da igual, del Corán, y le buscas el significado eh, mm, con- usando este método que nos explica, luego esa palabra cada vez que se ve repetida en el Corán va a ser la misma o puede que varíe según, como te decías ahora, del contexto o según otras cosas o cómo claro, va. por eso te estoy diciendo, una vez tú tienes el significado de la palabra, o sea, perdón, de la raíz, después tú tienes que fijarte en el contexto y fijarte en el tema del que está hablando. Es Ujú. evidente, y esto en los mismos léxicos de la lengua árabe lo ves, que la palabra jinn significa también, no solo significa genios, significa gente que vive apartada de la sociedad, a los habitantes del desierto en la poesía preislámica y en los léxicos salen también como jinns. O Mm, sea, tiene muchos significados. Todo esto lo tienes que conocer porque si no estás, digamos, cerrando, estás haciendo que el Corán se convierta en un libro, pues, bueno, en una anticuaya, ¿no? Y no, el sí, Corán está hecho para poderse aplicar en cada época, en cada circunstancia. Es un libro que tiene que durar hasta el final de los tiempos y por eso sí, tiene que ser práctico en cualquier momento, ¿no? Claro, sí, cuando tú tienes en cuenta los significados de la raíz, te das cuenta que puedes hacer digamos, puedes utilizar este método, puedes aplicarlo a lo que es la época de hoy día, ¿no? sí. Así como se No, interpreta basándose en la tradición, es imposible sí, porque se quedan muchos siglos atrás. Claro, el mundo evoluciona, lo sí, permite, la lengua árabe permite eso, pero no quieren, o sea, se están quedando con algo que ya no tiene ningún sentido, y no es sí. nada práctico. ¿Tú crees que, por ejemplo, yo si cualquier persona, ¿no? Yo, que haya nacido en Meca ahora mismo, durante esta época que estamos hablando, en el presente, tiene más fácil entender el Corán que, por ejemplo, nosotros, por el hecho de no saber árabe? A ver, una persona que ha nacido árabe, por supuesto, o sea, tú, por ejemplo, estás estudiando algo y buscas la información en inglés y te vas a internet y traduces y no sabes muy bien inglés, claro, vas más lento que un nativo, eso está clarísimo. Una persona que Sí, sabe sí. árabe va a poder acceder a la información mucho más fácil. Lo que ocurre Mm, que no es algo determinante. Lo que hemos dicho antes, Allah te ha puesto una cosa delante, te ha puesto el Islam, te ha puesto el Corán, te ha dado unas capacidades. Después queda el esfuerzo del individuo. sí. Lo digo Tú porque no puedes, sé por qué pasa esto de que vemos nosotros a la típica
el erudito del Islam más tradicional, que por ejemplo, que de descendencia árabe, que él es árabe, que sabe árabe, que ha estudiado más del Islámica, que parece que es el mejor erudito con el que podamos hablar en este momento. Y, por ejemplo, cuando habla sobre el tema de clásico, ¿no? La clásica haya en la que la usan para decir que sí se puede pegar a la mujer según el Corán, te lo asumen como que eso viene en el Corán, cuando nosotros sabemos, obviamente, sin saber árabe, que eso no es así. ¿Por qué pasa esto? Exactamente. Mira, que tú seas árabe, eso no te da autoridad de ningún tipo, porque los enemigos del profeta y los hipócritas en la época del profeta eran más árabes que los árabes que hay hoy, que los eruditos que hay hoy, ¿te entiendes? Entonces, eso es un tema que si uno lo reflexiona un poquito, se da cuenta que es un absurdo. ¿Qué ocurre? ¿Facilita? Claro que facilita mucho porque agilizas, ¿no? Pero Sí. tú después tienes que hacer el esfuerzo de buscar y darte cuenta que la palabra que aparece ahí, el verbo daraba, el de golpear, tiene su raíz, encierra varios conceptos básicos. Y uno es partir, o sea, dejar el lugar y dirigirte a otro. Uno es poner un ejemplo, pero ya de una manera contundente, de una manera que, como digamos, que ya lo dejes bien claro, pero sin tener que ver con pegar, ¿eh? O sea, Sí. Daraba, Daraba tiene más de 200 significados en árabe. Entonces tú Mm, tienes que ajustarlo obligatoriamente al contexto. El contexto en el Corán de las relaciones entre hombre y mujer son de amor, de apoyarse mutuamente, de desarrollarse, o sea, de una serie de cosas que cuando tú después traduces la palabra ahí como golpear, se sale de contexto. ¿Me entiendes? mm. No Sí. tiene nada que ver con el resto del mensaje. Entonces ya tú ahí mismo te puedes dar cuenta que tú no puedes traducir ahí daraba como golpear. No, no lo Mm, puedes traducir. ¿Por qué lo traducen estos árabes eruditos? Porque ellos no siguen lo que dice el Corán. Ellos siguen lo que dice la tradición. Están interpretando el mensaje de Allah a través de la tradición, que curiosamente viene con libros de Sahih de gente que ni siquiera son el tema de los eruditos, de las escuelas, de las universidades islámicas, todo esto también, si uno reflexiona un poquito y sobre todo si uno se acerca al mensaje del Corán, se va a dar cuenta que es un sinsentido. O sea, ¿cómo es posible que Allah, que utiliza la palabra seres humanos tantas veces en el libro, que está hablando a la humanidad, a cada uno de nosotros, cómo es posible que después necesitemos un mm, filtro? Entonces esto es una especie de cristianismo encubierto, porque estamos utilizando un clero para que nos filtre, digamos, que nos haga llegar la información que Allah nos ha enviado. Esto está totalmente en contra del mensaje de Allah, pero sí. totalmente en contra. Solo con este argumento ya queda, ¿me entiendes? Todo dicho, pero también se abre otra nueva puerta, que es, por ejemplo, que no es fácil hacer eso. Lo digo porque conozco a mucha gente también que se plantea cosas así, pero el hecho de deshacerse o de un poco de echar la manta sobre todas esas eh, rituales, voy a llamarlo, tradiciones, eso que está más sujeto a la cultura que a lo que más dice el Corán, es que piensan ellos estas personas que eso es el Islam. Decirles que eso no tiene nada que ver y hacérselo ver con el Corán se hace muy difícil. Y para una persona que a lo mejor hasta se dé cuenta y quiera dar el paso y decir, oye, es que es verdad, que es que esto no quiere decir eso, pero ¿qué hago yo para deshacerme de ese apego que tengo a cosas que hasta están prohibidas, es verdad, en el Corán y las hago en mi día a día? Esto creo que es una buena ocasión para que nos aconsejes qué pueden hacer esas personas para acercarse un poco más Hombre, al yo Corán. creo, el Corán nos da ejemplos de cuando una persona escucha la verdad, si de verdad cree en Allah y en el último día, cuando escucha las evidencias del Corán y tú le muestras cómo desde el propio, o sea, el Corán llama
al propio Corán, o sea, no te saca a buscar fuentes externas. Eso lo dice muy claramente el libro. Si a ti eso te llega y no eres capaz de hacer el esfuerzo, otra vez siempre volvemos al hacer fuerza, al hacer un esfuerzo, de dar ese paso, Sí, de dar ese paso. Eso no significa que tú cortes con toda tu vida, con toda tu gente, con toda tu cultura, con toda tu tradición, perdón. No estamos hablando aquí de esto, porque en el Corán nos ha dicho que hemos hecho pueblos para que os conozcáis entre vosotros, ¿no? Y os reconozcáis. Entonces, no hay ningún problema. Cada uno tiene su tradición, su cultura. Lo que ocurre es que tú no puedes prohibir, por ejemplo, algo que Allah no ha prohibido expresamente en su libro. Eso, si tú eres creyente, sí, tú tienes que ser capaz de decir, no, oye, mira, esto no, esto ya no, ¿me entiendes? Porque, mm, ¿que es sí, difícil? Claro que es difícil, pero es algo muy, muy particular. Es algo que tiene que salir de la sí, persona y no tienes que olvidar, hermano Xavier, que el libro nos dice, cuando leemos el mensaje, que en el fondo son pocos los que siguen la palabra de Allah. O sea, la mayoría de gente la rechaza. Y cuando estamos hablando, sí. No, pero sí lo que entiendo también de eso, lo que quería mejor dejar la idea en el aire es de que para muchas personas, al decirles o al pensar que se están acercando al Corán y a lo mejor olvidando un poco más la tradición, evidentemente lo primero que sale es el temor al que te llamen coranista. Lo sabemos todos, eso es lo que pasa hoy en día y eso parece ser que es algo malo, pero muy malo, casi cercano al terrorismo. Eh, mm, y eso quiere decir también que muchas personas se piensan, por ejemplo, voy a poner el ejemplo fácilmente del Salah, aunque no vamos a hablar de esto, pero por ejemplo, habrá personas que cuando lean el Corán, centrándose solo en el Corán y utilizando su intelecto, ojo, esto parece una tontería, pero es lo que hay que hacer. En vez de hacer lo que te diga otra persona, es un poco usar tu cerebro, que todos tenemos uno, para entender un poco el Corán y llegar a tus conclusiones, que seguro no vas a llegar a ninguna que diga, pega a tu mujer, está todo muy bien, o no claro, sé, matan claro. en nombre de Alá. Voy a poner dos ejemplos bastante extremos, pero muy parecidos. Por ejemplo, también en el otro, que el tema del Salah, que a lo mejor para algunas personas es muy fácil que le digan cómo hay que hacerlo, cómo hay que dejarlo de hecho, y que luego en el Corán al leerlo parece ser que no hay una especie de metodología exacta de cuánto, de cómo, de por qué. Claro, al encontrarse con eso, y no voy a hablar incluso de expresar esto a otras personas, a la familia, puede ser bastante difícil. Lo que quiero decir con esto es que se puede hacer también todos los rituales, por llamarlo así, que tenías contigo, a mejor antes de querer indagar un poco más en el Corán, por ejemplo, el de hacer tantas salas con tantas racas, etcétera, pero sumergiéndote un poco en el Corán, perdón, que una cosa no conlleva a la otra, que puedes hacer tus rituales como lo tenías, tu Por Ramadán, tu todo supuesto. igual, no pasa nada, no tienes que sentir nada malo en ello, pero centrarte un poco en el Corán. Esa es la base que poco a poco a mejor requiere también un poco de psicología, un poco de tranquilízate, ojo, no pasa nada y disfruta de la Exactamente. experiencia, creo Mira, yo. hermano, cuando precisamente por eso te digo que es importante ir hacia ese sentido básico que tienen las palabras. Cuando en este grupo de gente que solo sigue el Corán, mal llamados coranitas, porque ya sabemos que el Corán no permite etiquetas. Ibrahim nos llamó, o fue quien nos llamó Ya, musulmanes. Entonces, todo Ahmadi, Sunni, Shia, ya, Kuranita, todo esto son etiquetas que no existen. O eres creyente o no eres creyente. Intentas seguir el camino de Allah o sigues el de Shaitán. No sí, hay más. Bueno, pues dentro de sí, esta gente que sigue solo el libro de Allah, te encuentras trabajos en los que se rechaza el salat como tal, como oración, que se rechaza el zakat como el pago de un impuesto. Bueno, una serie de cosas, precisamente sí, porque al tener este abanico tan extenso, cada una de las palabras, permite que puedas decir, bueno, yo cojo esta parte y dejo la otra.
Y esto para mí, La que te exactamente. Entonces interese, más o vuelves menos. a hacer lo mismo, repiten lo que están haciendo la gente de la tradición, ni más ni Sí, menos. No, yo esta escuela no me va bien, sí, la Hanafi, pues me cojo la Maliki o cojo un poquito de aquí y un poquito de allá y después cojo lo que dice Albani y ya sí, está, ¿sabes? Estás haciendo un Islam a la sí. carta. Y hay gente que, Sí, te hace eso, le dan a la carta como tú te pienses, además lo puedes demostrar de que tal palabra significa eh, esto, porque ojo es que viene también en la raíz de la palabra y parece que tiene toda la exactamente. razón. Pero entonces, ¿cómo se llega usando la metodología que tú haces? Porque viendo tus vídeos hay veces que lo dejas todo tan Claro, abierto pero que es que, eso también me parece pero importante hermano, de pero es que... que es precisamente, lo dejo abierto Mm, porque es que no lo puedes cerrar. Es que no se puede cerrar. Es como tú claro, bien has claro. dicho antes. Yo Mm, pienso, a ver, Salat se puede construir desde dos raíces. Una de ellas significa acercarse, bueno, el sentido básico es la parte de abajo de la espalda, pero después el sentido que tiene es de un caballo que va pegado detrás del otro. Significa seguir muy de cerca sí, algo. Y el otro sentido que sí, tiene la otra raíz con la que se puede construir la palabra salat es poner algo al fuego para depurarlo, para quitarle las impurezas. Entonces, entre ujú, las acepciones de estas dos raíces, te encuentras o tú te sí, puedes ya hacer la idea de que la oración islámica, la de toda la vida, entra dentro de este término salat. Porque, a ver, una ujú, persona que es creyente, dime tú si no necesita hacer la oración. Tú lo notas cuando haces la oración, es que notas que te llega al corazón, notas el contacto con tu creador. Entonces tú no ujú, puedes negar sí, que salat significa oración. Ahora, tampoco no puedes negar ujú, que salat significa eh, acercarte o seguir de cerca los preceptos que Allah ha mandado en el Corán, porque esta interpretación también es válida. Entonces, ¿dónde está el fallo cuando tú sí, dices, no, ojo, esta palabra significa esto y te estás dejando el otro sentido que tiene? Ahí es donde has pinchado. mm, Entonces, claro, lo difícil sí, es sí, sí, abarcar toda la palabra. Y eso es lo que yo hago en mis trabajos y en mis vídeos. Yo sé que suena algo novedoso, pero si uno lo reflexiona con tranquilidad y pensando bien, se da cuenta mm, mm, que es que tiene que ser así. Tú no puedes, cuando una cosa abarca mucho, tú no puedes cerrarlo. ¿Qué hace la mm, tradición? Coge un libro como el Corán, que abarca la vida misma, y lo encierra en, en una visión de un pueblo de beduino de hace 1400 años y lo deja encerrado en esta idea. Entonces, esto es un absurdo porque sí, el Corán mmm, es algo abierto, ya no solo en las palabras, sino en los contextos, en sí, los temas. Es algo muy, muy, muy abierto. Cuando tú ves los versículos que habla de sí, hombres y mujeres, en árabe también permite, dentro de ese marco, de ese contexto, permite también entender que el hombre, y eso vamos a quitarnos de la cabeza machismo, feminismo, ¿eh? Vamos a borrarlo por un momento de la cabeza. sí, Eh, ves que hombre significa la parte fuerte de la sociedad y mujer la parte débil. Entonces, en las relaciones entre hombres y ujú, mujeres también las puedes llevar a otra escala, digamos, en lo que serían relaciones entre comunidades más fuertes y comunidades más débiles. Tú dices, pero esto como... Sí, sí, esto lo ujú, permite la lengua árabe y de hecho han hablado muchos sabios de esto y en los léxicos aparece toda esta información. Pero claro, entonces te das cuenta que es sí, un universo el Corán. Pero siempre, ujú, siempre se respeta el sentido básico de la raíz, el concepto que encierra la raíz. Porque independientemente de lo que tú o como tú lo quieras interpretar, el concepto lo tienes que respetar. Eso es lo que yo busco, respetar siempre el concepto. Te pongo un ejemplo rápido. Si el Corán dice que el hombre sí, es responsable de la mujer,
Eso se entiende perfectamente. Ese mismo concepto, si tú lo elevas o lo llevas a lo que serían comunidades, tú puedes entender que la comunidad fuerte es responsable del bienestar de la comunidad débil. ¿Me entiendes? Tú no dejas el concepto a un lado. No sé si me Sí, explico. verdad. O sea, tú sigues Sí, 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 manteniendo el clarísimamente. concepto. Y que nadie, por favor, de los que están escuchando piense, ay, es que ya la lengua árabe ya es machista, porque el hombre es fuerte y la mujer es débil. No, porque en árabe el color, tú coges un diccionario en castellano y ves blanco y ves que aparecen las definiciones todas cosas buenas. Y coge la palabra negro y aparecen todas cosas malísimas. Pero en árabe no funciona así. En árabe tú coges el color blanco y Sí, aparecen cosas buenas y malas. Y después te vas a color negro y sí. aparecen cosas buenas y malas. O sea, no tiene nada que ver con ninguna otra lengua, ¿eh? El Mm, árabe. Entonces, todo esto es un ejemplo para que sí, la gente que está eh, escuchando pueda entenderlo. sí. Ha quedado bastante claro. Antes de poner fin a este primer episodio de Decorando con un invitado, te recordamos que estamos hablando con Umar Matatsin del Islam Canal TV. Quería quizás hacerte abrir otra ventana, ya que hemos cerrado un poco el tema de tu método, de que quizá en el futuro podamos hablar junto con otros temas clarísimamente un poco más detenidamente, creo que es bastante interesante, es hablar un poco de esa nueva comunidad, por llamarla, que lo es, eh, aunque, a ver, hay dos cosas. Una es que sí hay una nueva comunidad de gente, que yo creo que es bastante obvio, sobre todo gracias al Internet, creo yo, que ha sido esto, de gente interesada en conocer más el Corán y que se están uniendo de una manera o de otra. Obviamente esto ha pasado hace ya mucho tiempo, pero gradualmente, en los últimos mejor 10, 15, 5 años, primero en inglés, creo yo, eh, y luego se ha ido quizá un poco subiendo al español, pero de una manera muy, muy, muy lenta. Sí es verdad que ahora tenemos la suerte de contar con distintas personalidades. Una de ellas, vas a ser tú, Mar, sé que a ti no te gusta que use ningún tipo de palabra que te ponga un poco en el pedestal. No intento otra cosa, que porque para mí no es más que un amigo, pero al que me gusta escuchar muchísimo. Y tenemos varias personas más que todos lo sabemos por internet, en distintos canales de YouTube, en el que más o menos habláis de lo mismo. Hay a veces que sí diferenciáis en algunos aspectos, pero tenéis la misma base. A veces no nos damos cuenta de esta suerte que tenemos, todo de tener, de vivir quizás en este tiempo. Y no sé si estás tú de acuerdo de que esta comunidad ha ido creciendo, si lo has ido tú viendo con tu mismo canal, tanto de gente de España como de Sudamérica. Parece ser que el tema de estudiar el Corán y entenderlo en español está quizá reviviéndose o quizá naciendo Mira, ahora. es verdad que hay un auge, o sea, la gente se va sumando muy poco a poco, pero sí se ve un número mayor de personas que se interesan por el mensaje de Allah. Pero, ¿qué ocurre? Cuidado que aquí hay una trampa. Esto ha sucedido en todas las Mm, épocas, desde el principio. O sea, en la historia del Islam hay muchos periodos donde la gente da principal atención al mensaje de Allah antes que a cualquier otra cosa. Lo que ocurre que como estamos en una época que ya está durando décadas, en las que se nos está implantando una visión del Islam totalmente distorsionada, porque no se basa en el libro, sino que se basa únicamente en escuelas ultra extremistas. Esta es la visión que nos quieren dar el Islam. mm, Estos son los que a la sí, gente que intentan seguir el mensaje de Allah los llaman o denominan coranistas. O sea, te están haciendo creer que sí, tú estás siguiendo una secta por seguir el mensaje de Allah, como si sí, lo llaman sí, una innovación. Pero no, ojo, esto no es una innovación. sí, Esto, desde el principio de los principios, desde que el profeta Mohammed murió, ha habido gente, han habido grupos que han defendido siempre la mm, palabra de Allah en cada época. Entonces, por favor, a la gente que está escuchando,
No os dejéis engañar cuando os dicen que esto es una innovación y que esto nunca se ha visto en el Islam. Eso es mentira. Esto, lo que estamos nosotros intentando, que es acercar y defender la palabra de Allah, siempre ha existido dentro del Islam. Siempre. Parece bastante una tontería, perdón por la palabra, aunque bastante suavecita que he usado, ¿no? Que gente como nosotros, que estemos estudiando la palabra de Dios solo con lo que nos ha llegado, se nos llame innovadores, ¿verdad? Y que estamos incluso dentro Es de absurdo. una secta. A veces no nos damos cuenta de lo sencillo que es de mirarlo desde lejos y decir, oye, es que tú estás en una secta y darse cuenta de eso. Es bastante difícil el hecho ya de que nos etiqueten y todo eso. Bueno, por eso también hay que animar a la gente de que se relaje un poco, de que se tranquilice y de que no pasa nada y de que no le palpite mucho el corazón pensando que está haciendo algo malo, porque nada más lejos de Por la realidad, ¿verdad? supuesto. Y además yo me estoy fijando, aunque yo me haya salido de las redes, pues bueno, de vez en cuando le echas un ojo, ¿no? A las redes sociales. Sí, Y, y sí te das cuenta que poco a poco hay gente que empieza a perder el miedo. Yo creo que también eso es algo de lo que me gustaría hablar sí, brevemente. La gente tiene miedo a sí, exponer sus ideas, porque hay mucha más gente que piensa así como pensamos nosotros. Hay mucha más. Lo que pasa que se están callados. ¿Para qué? Para evitar problemas, por el miedo a qué dirán. Si yo hago este tipo de publicación, se claro, me van a echar encima. Pero vemos que poco a poco claro. la gente va perdiendo el miedo. Yo me metí el otro día en las redes sociales y me quedé, o sea, en 2 meses que hace que yo me retiré, de momento me retiré, Ujú, he visto ujú. un cambio asombroso. O sea, gente que está defendiendo el Corán, pero vamos, día y noche. O sea, Sí, sí, sí. Yo te diría que una vez al mes casi que ves un nuevo canal que se abre, una no, nueva sí, página de Facebook y que gente, aparece y siempre aunque sea a veces y solo... Sí, gente sí, particular, o sea, que pone sus posts y que discuten y están sí, ahí sí. medio batallando con la gente bueno, que no quiere escuchar nada de esto, ¿no? Que entonces es Mm, algo que te pone feliz, o sea, ves que la gente sí reacciona, ¿eh? Pero la gente que está ahí un mm, poco dudosa por miedo a algo, porque no sé, el miedo a veces toma formas, hay gente que piensa que a lo mejor si hace un comentario o comparte un vídeo o dice algo, van a venir a su casa a buscar, no sé, el creador y dueño de todos nosotros es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, nosotros acercarnos mm, a su mensaje, extender su mensaje y defender su mensaje no nos tiene que dar ningún tipo de miedo, porque no te pasa ni te ocurre nada mm, que Allah no dé permiso, ¿me entiendes? Entonces esto es algo que me exacto. gustaría, por favor, que la gente que sigue el mensaje de Allah que reflexionara, que no puedes tener miedo, es algo que está prohibido en el creyente. El Corán lo menciona un sinfín de veces. ¿eh? Hay que ser Mm. Y para esa gente que quiere dar ese paso, para darle ese consejo de cómo hacerlo en el día a día, acercarse un poco al Corán, no sé si tienes tú algunas claves o pautas que a lo mejor deben seguir de una manera bueno, fácil yo, para darse cuenta de que ellos mismos pueden Bueno, yo hacerlo. Lo digo sin tener que seguir a nadie en particular, que sí está bien el escuchar tus vídeos, el escuchar de tanta gente que tenemos en el día a día que trabaja el Corán de una manera más, digamos, profesional, pero que hay una manera de hacerlo más privado, de tú llegar a tus propias bueno, yo conclusiones, lo quizás. primero de todo, plataformas como la tuya, como Red Corán, facilitan el que una persona tenga distintas visiones sobre el mensaje de Allah, ¿no? O que varios autores estén hablando sobre determinados temas y pueda acceder a esa información. Es muy importante no quedarse
digamos, con una persona o con un maestro o con un referente, que es lo que hace la gente de la tradición. No, este es mi sheikh y yo sigo a este. Sí. No, tú coge toda la información que aparezca de la gente que habla sobre el mensaje de Allah e intenta aprender de todos ellos. Intenta ser como una esponja, coger toda la información que puedas y después por ti mismo Sí. empezar a dedicar menos tiempo a las palabras de los hombres y dedicar más tiempo durante el día a tomar el Corán y centrarte en lo que dice el Corán, que como tú bien dices, eh, Sí. el propio libro y tu propia reflexión y sobre todo tu corazón te va a decir, Mm. por ejemplo, tú has mostrado el caso de golpear a las mujeres, cualquier persona se da cuenta que esa palabra no corresponde en ese lugar. Es que se dan cuenta, tú te das cuenta. ¿Eh? Mm. Entonces, Mm. centrarse en el Corán, leer el Corán y intentar aprender de toda la gente que están haciendo trabajos y confiar un poquito en esas personas porque si bien a veces no puedes escuchar la misma versión sobre un tema, sí que te vas a dar cuenta que Sí. son gente que estamos profundizando en el tema del Corán, estamos profundizando en las raíces, Mm. estamos estudiando el libro desde una perspectiva que tiene en cuenta solo el mensaje de Allah. Entonces, Mm. ser esponjas y no tener miedo y confiar mucho en Allah subhanahu wa ta'ala. Quizás todo sería un poco más fácil si al final llegáramos a darnos cuenta de que ese libro que está en la estantería mejor lo ponemos a veces un poco más alto, ¿no? Para darle un poco más de Por esa supuesto. importancia. También ritualista, creo yo que pasa mucho, que lo podemos coger, lo podemos abrir y empezar a leerlo de una manera un poco más didáctica para aprender un poco más de ella. Que estamos hablando del libro de Dios, de la palabra de Dios, que la tenemos a mano. Da igual la lengua que sea, da igual la traducción que sea, poco a poco, pues ya puse yo el ejemplo en el primer 1.0 de este podcast que hice antes de esta entrevista contigo, de la primera versión que cogí yo del Corán en español, de una traducción que me dieron a mí en Inglaterra. No te quiero ni por ejemplo, de lo que yo llegué a leer ahí, de un hombre que yo creo que no sabía ni español, porque al leerlo, quiero decir que no sabía español de nacimiento, ¿no? Porque se notaba en muchos errores que decía, esto no tiene sentido, pero es que luego ya las traducciones que utilizaban me parecían Ya. una locura. Incluso con esa primera traducción que yo leí en castellano, cómo yo llego a tomar el Corán entre mis brazos, que aún no me he separado de él, espero que así sea hasta mi muerte, y aún sigo dándome cuenta de que cada día saco algo nuevo, como lo he sacado ahora mismo en esta conversación contigo. Y eso es lo que la gente tiene que Exacto. darse cuenta también, de que ese Corán, más que un adorno que está ahí en la estantería, está para cogerlo y leerlo, pero con una manera como se lee algo que quieres estudiar, no sé, a veces que es difícil de explicar, pero que le tengamos, que le perdamos el miedo, pero que también lo respetemos más. No sé si Sí, me he explicado. totalmente, totalmente. Xavier, yo antes de terminar, me gustaría decir una cosita más, por favor, en referencia Sí, al método de estudio que tengo. Y mira, ahora os sí, voy claro. a decir algo a los oyentes, que esto no Mm. está sujeto a interpretación, ni esto lo vais a poder comprobar, como dice el hermano Xavier, con cualquier traducción, con cualquier copia del Sagrado Corán. Da igual la lengua, da igual todo. Tú coges el Corán y te vas a dar cuenta de tres cosas que están arriba del todo. O sea, el libro se basa en eso y de ahí después nacen todos los preceptos, las leyes, las historias de los profetas, todo. ¿Qué son estas tres cosas? La creencia en Allah, la creencia en el día del juicio Mm. y el hacer las buenas acciones. Mm. Estas tres cosas nadie las puede negar. Esto es la base del Mm. libro. Repito, la creencia en Allah, en el día del juicio y las buenas acciones. Esto está en el versículo 262 del Corán y
todo lo demás, el resto del libro está dentro de estas tres cosas. Si os fijáis, os vais a encontrar que todos son preceptos que llaman a la buena acción, os vais a encontrar cosas que tienen que ver con el shirk, con asociar, tiene que ver con la creencia en Allah y en el último día. Todo está resumido Sí, en estos tres puntos, todo el Corán entero. Aquí no hay ningún tipo sí, de duda ni de sí. interpretación, os vais a poder dar cuenta. Entonces, por favor, cuando estudiéis el Corán, no perdáis de vista este punto. Estas tres cosas son la clave del Corán, Ujú. de Del la vida. Corán y si las tomáramos, exactamente, si las tomáramos al paso día a día y recordándolas, creo que la sociedad en la que vivimos hoy en día sería mucho, mucho mejor, mucho Imagínate. más sana. Eso no me cabe tampoco ninguna duda. Con algo tan sencillo como entender 3 puntos básicos que dice el Corán y en lo que se basa continuamente. Eh, Omar, lo vamos a dejar aquí porque más o menos ha ayudado este tiempo, casi una hora de charla contigo para sanar lo que yo quería hacer con este primer capítulo, que ha sido presentarte, conocer un poquito más de ti, un poco con más profundidad de este método, que es lo que con tu trabajo nos estás ofreciendo casi diariamente. Y vamos a dejarlo pero con un hasta luego, si te parece bien, para poder hablar en el futuro, en otros capítulos, de temas más profundos, de lo que sea en realidad, si te parece bien, y siempre con esa perspectiva tan buena Inshallah, que nos da. hermano, para cualquier cosa siempre estoy a tu disposición y a disposición de los hermanos que están escuchando. Yo en mi canal tengo un correo electrónico ahí abajo que siempre se pueden poner en contacto conmigo y vamos, encantado Sí, de cuando tú quieras volver a estar contigo aquí en el programa. seguramente lo haré. También no me voy a cansar de recomendar el canal que diriges en Islam Canal TV a todos los que supongo que están escuchando este podcast. Ya lo conocen de sobra, pero por si acaso hay alguno que no lo hacía, Islam Canal TV en YouTube, hay poca pérdida, pero voy a poner de tal manera los enlaces de todos los sitios donde voy a colgar este podcast, el link para que la gente pueda saber un poco más de ese proyecto, de ese día a día que haces de trabajo del Corán. Umar, nuevamente, muchas gracias Muchísimas gracias. y nada, nos vemos en otro Muchísimas momento. gracias a ti, Xavier. Que Dios te bendiga a ti y a todos, inshallah. Gracias. Gracias, igualmente.